quiero hablarle del Dios de las nuevas oportunidades, el Dios de las nuevas oportunidades. El viernes en la conferencia de matrimonios, tanto Elmer como Auri estuvieron compartiendo su vida y el testimonio de cómo ellos fueron restaurados después de haber estado casados por 16 años. Llegó el momento donde por diferentes circunstancias, problemas matrimoniales que muchas veces permitimos en nuestras vidas que dominen, que controlen nuestras propias decisiones, ellos terminaron divorciándose el año antepasado. Pero qué maravilloso que en medio de algo que ellos vivieron y experimentaron, y pudiendo haber sido una estadística más de la que vive nuestra sociedad en estos tiempos, ellos decidieron escuchar la voz de Dios, darse una oportunidad más, y hoy los tenemos una vez más aquí juntos, enamorados como nunca, porque yo los veo que parecen teenagers, ¿verdad? Adolescentes enamorados, ¿verdad? Qué bueno que cuando Dios hace algo, Dios lo hace bien y Dios lo restaura en su totalidad. Pero mi pregunta es: ¿para qué esperar que algo se rompa, que algo se quiebre para volver a enamorarnos, verdad? Y que de pronto tú puedas decir: no me vuelvo a enamorar, ¿verdad? Totalmente, ¿para qué? No, o sea, no es que no me vuelva a enamorar, el problema es que no debemos dejar de enamorarnos, ¿verdad? Cuando el amor se apaga, cuando el calor ya no está ahí en el matrimonio, quiero decirte, el único que lo puede encender es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy es un testimonio de las oportunidades que Dios siempre nos da. De hecho, Dios no es un Dios de una, dos o tres oportunidades. Dios siempre está esperando por nosotros. Él siempre va a estar expectante a que nosotros regresemos con todo nuestro corazón, independientemente de las veces que le hayamos fallado. Y no lo digo para que le fallemos, de hecho es porque somos seres humanos y de alguna manera u otra vamos a fallarle a Dios, ¿sí o no? De una forma u otra vamos de pronto a desfallecer, a desanimarnos, a tropezar en el camino. Pero qué bueno saber que tenemos a un Dios que está ahí por nosotros para levantarnos, no importando la caída. Es interesante y a mí me gusta estudiar mucho la vida de los hombres de Dios desde Adán, la creación perfecta de Dios, hasta el último discípulo que vemos escribiendo el libro de Apocalipsis de Juan. Todos sin excepción, de una forma u otra le fallaron a Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros pensamos que fueron gente perfecta, que fueron gente que nunca cometieron errores, que nunca le fallaron a Dios. Mas sin embargo, estas personas, por muy profetas que hayan sido, patriarcas, evangelistas, gente que estuvieron muy cerca al corazón de Dios, de una forma u otra también le fallaron. La mayoría de ellos hicieron lo que nosotros hacemos. Le damos la espalda a Dios, tropezamos a veces con la misma piedra y seguimos en la vida batallando, luchando para poder agradar al Señor. La mayoría de ellos, dice Santiago, que fue como nosotros. Gente con las mismas pasiones, con los mismos problemas, con la misma dificultad. ¿Sabe cuál fue la diferencia de la mayoría de ellos? Que en medio de su problema, en medio de su situación, en su caída o en su fracaso, ellos miraron siempre a Dios. Ellos reconocieron que el único que los podía levantar y sacar de aquella condición en la que habían caído era su Dios, era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hoy yo quiero hablarte en el tiempo que me queda de el Dios de nuevas oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque al igual que ellos, también nosotros le fallamos. También nosotros
nos equivocamos. Ahora, el problema que tenemos muchos de nosotros es que cuando estamos caídos y estamos pasando por esas situaciones, a veces no lo reconocemos. Por orgullo queremos seguir manteniendo aquello que nos está destruyendo, aquello que está robando lo más importante de nuestras vidas, que es la relación con Dios y la relación con los demás. No solamente eso, sino que cuando estamos mal delante de Dios, cuando nos hemos apartado y hemos tropezado, también tendemos a acomodarnos, a decir, bueno, ya esto se acabó, ya no hay esperanza, nos desanimamos, dejamos que el enemigo también tome ventaja, llevándonos a un pasado que continuamente nos quiere jalar, nos quiere limitar y detener a hacer la obra que Dios aún todavía quiere hacer en nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la terminará hasta el tiempo de Jesucristo. Así es de que independientemente de lo que puedas estar viviendo o pasando, en Cristo tenemos esperanza. Tu matrimonio puede ser mejor, tu vida puede ser mejor, tu situación económica puede cambiar, aún tu salud puede cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nos recuerda, como dice en Lamentaciones. Esta escritura me encanta porque Jeremías siempre se identificaba con lo que los seres humanos vivimos, con nuestros fracasos, con nuestras caídas y tropiezos de la vida. Pero él podía llegar a decir en su palabra en Lamentaciones capítulo 3, 21, 23, y me gusta cómo él comienza mencionando el versículo 21: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. No crea que él estaba escribiendo el libro de Lamentaciones en un tiempo de bonanza, en un tiempo donde todo le iba bien, todo le salía color de rosa. No, de hecho, si usted estudia la palabra de Jeremías, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero para mí fue uno de los profetas que más sufrió, que más rechazo experimentó. Por eso él llegó a escribir el libro de Lamentaciones. Pero en medio de su lamento, en medio de su desánimo y de su estrés, entonces él comienza a recapacitar en algo. Y sabe, esto es lo hermoso de la vida, que cuando caemos, que cuando nos separamos, en el caso de Auri y Elmer, cuando ya para todos o algunos estaba ya destruido su matrimonio, ellos recapacitaron como recapacitó el profeta Jeremías, y eso trajo a su corazón. Mi pregunta: ¿qué fue lo que trajo Jeremías a su corazón? ¿En qué él recapacitó? Bueno, recapacitó en que hay un Dios que está todavía en control de las cosas, que aunque está pasando por un tiempo de lamentaciones, que está atravesando por un tiempo de dolor y de frustración, él pudo traer a su conciencia aquel Dios que podía sacarlo de esa situación. Por eso cuando él despierta su conciencia y él trae a su corazón a este Dios poderoso, él puede decir las siguientes palabras: que las misericordias del Señor jamás terminan. A veces nosotros nos cansamos, ¿verdad?, de la gente y decimos, ya este cuate no va a cambiar, ya esta doña se va a quedar igual. La verdad que mi suegra no tiene ya remedio, dicen algunos por ahí. Pero yo quiero decirte que cuando volvemos a experiencias y a pasajes como estos y escuchamos que ¿y por qué se ríen? ¿Qué será? ¿Qué habrá con las suegras, verdad? Que cómo les tiran, ¿verdad? ¿Habrá algo de cierto detrás de eso? No, yo creo que no, que es casualidad solamente. Lo demás es suposición. Pero que las misericordias del Señor, dice, jamás terminan.
pues nunca fallecen sus bondades. Y esto es lo que me encanta de Dios, lo que más me impacta, que nunca fallecen sus bondades. Y esa palabra bondades, sus benevolencias, su deseo continuo de querer hacer el bien, de querer levantarnos de nuestra condición, porque nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, amén. Y esta misericordia y esta gracia y este favor la experimentó también Abraham, Moisés, Pedro en algún momento de sus vidas. Pero hoy yo quiero ir a un personaje muy particular que encontramos en la palabra de Moisés. Y es interesante que cuando Esteban está a punto de ser apedrado y ser uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, él se avienta un discurso tremendo. Y todo lo que él hace precisamente a los judíos que están ya con las piedras para sacrificarlo, antes de eso él defiende su fe y el por qué él sigue a Jesús, el por qué él tiene un enamoramiento, está cautivado por esta persona llamada Jesús de Nazaret. Y él comienza a hablarles desde Abraham. Pero cuando llega a Moisés, en Hechos capítulo 7 versículo 20, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés. Nació, quiero recordarle que aunque nació ya en una condición de esclavo, había una promesa para su vida y para su pueblo, que pronto surgiría un libertador, que alguien vendría a cumplir la palabra de Dios sobre sus vidas. Y qué bueno es saber que Dios siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. No importando qué tan lejos puedan estar, Dios nunca llega tarde. Dice la palabra de Dios, continúa en el versículo 20 de Hechos capítulo 7. Y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Por eso esto nos recuerda que cuando Dios llama a Moisés, lo que él hace cuando le dice: quiero que vayas y liberes a mi pueblo, y le dice: es que yo no soy un hombre de palabras, es que yo no sé hablar. Lo único que estaba haciendo era poniendo excusa, porque si había una persona preparada para ese llamado, era Moisés. Aquí nos dice que era un hombre sabio, poderoso en palabras y obras. Y el versículo 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, matando al egipcio. Quiero que vaya mirando cómo una persona de una condición se puede transformar a otra, porque muchas de las veces nosotros cuestionamos a veces los errores y a veces los fracasos de los demás, diciendo: híjole, quién sabe en qué pecado estaba metido, mira, quién sabe en qué situación, qué maldición lo está persiguiendo, mira, pobrecito, cómo cayó, qué estaría haciendo, qué estaría viviendo. Yo quiero decirte que los seres humanos de tiempo en tiempo, a veces hay situaciones, hay circunstancias que nosotros permitimos en nuestras propias vidas que nos llevan a caer. ¿Aló? Que nos llevan de repente a los fracasos, a las situaciones difíciles que experimentamos. Pero el versículo 25 continúa diciendo: pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois,
¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó y le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Es muy probable que Moisés, como cualquiera de nosotros, haya crecido esperando este tiempo. Es mi oportunidad, Dios me llamó para esto y ahora tengo que aprovechar el tiempo. De pronto él sabía y entendía que él había nacido para libertar a sus hermanos de la opresión. ¿Cuántas veces lo soñó? ¿Cuántas veces lo creyó y vislumbró ese momento? Porque la forma de actuar de él, cuando él despertó a esa realidad, lo llevó precisamente a decir: esta es mi oportunidad, ya tengo la capacidad, ya estoy listo para liberar a mi pueblo. A él se lo habían profetizado. Él sabía que tenía un propósito. Y aunque haya crecido en los atrios del faraón y haya conocido los idiomas de ese entonces y haya sido un hombre sabio, él sabía dentro de sí que él había nacido para convertirse en un héroe. Pero desafortunadamente aquel que había nacido, aquel que creía convertirse en un héroe, se convirtió en villano. Se convirtió en el malo de la película. No solamente no creyó, perdió el sentido, el propósito, pero se convirtió en un asesino. Y mire, y qué bueno que las historias o las vidas de los patriarcas, de los profetas, de las personas que nosotros admiramos y reconocemos mucho, esté ahí también para darnos cuenta que ellos también fallaron. Porque actualmente hay un tipo de iglesia que idealizamos toda a la perfección. Y siempre miramos a los profetas y a los reyes y a los patriarcas como personas intachables. Y porque tenemos esa idea y esa imagen, entonces a veces nosotros queremos vivir y nos esforzamos por querer ser gente intachable. Y eso es muy bueno y eso es necesario y eso es importante. Pero yo quiero decirte que la única forma que nosotros lo podemos hacer, lo podemos y lograr, es a través de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No hay fuerzas humanas, no hay capacidad en nosotros que nos pueda sostener para mantenernos en santidad. Solamente dependemos de la mano misericordiosa y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El versículo 30 continúa diciendo: pasados ya los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, una vez más, Dios lo toma, Dios lo envía como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de la esclavitud donde ellos se encontraban. A la edad de 80 años. Menciono esto porque muchas de las veces nosotros llegamos a los 40 y a los 50 y decimos: yo ya no lo alcancé, yo ya no logré el sueño, no alcancé el propósito, el llamado de Dios para mi vida. Déjame decirte, el único que lo puede abortar eres tú y soy yo, porque Dios nunca se cansará de creer en ti, de echarte porras desde arriba y decirte: hay un potencial en ti, hay una capacidad, yo te llamé para este tiempo. No habrá otro tiempo más.
Dios es así. Dios es especialista en restaurar, en sanar. Y donde ya quizá Moisés había perdido la fe, la esperanza, los sueños se habían ido una vez más a través de algo insignificante, a través de algo a quien no llamaría la atención. Allí es donde Dios lo usa para despertarlo. Una zarza, un simple arbusto seco, pero quemado por Dios. ¿Sabes que esa es la diferencia? Que cuando nosotros nos secamos, que cuando nosotros ya no ardemos en nuestro corazón por ese anhelo, por esa presencia de Dios, el Espíritu Santo, el susurro de su presencia continuamente está acercándote hacia ti. Quizá no en una forma de zarza, quizá no en una forma de ángel, pero de diferentes maneras Dios te habla. Dios te recuerda que Él tiene el propósito y que tú no quedarás postrado, que te levantarás de esa condición y que Dios te usará de la forma que no te habías imaginado jamás. Que aquel que había sido rechazado, aquel a quien ya nadie quería escuchar, un día la voz volvió a sonar, pero ya no sería su voz solamente, sería la voz de Dios hablando a través de él. ¿Por qué? Porque Dios tiene una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Yo no dudo que aquí haya personas como Moisés, hombres y mujeres que han dejado de soñar, que han dejado de creer en Dios, quizá por un llamado en sus vidas, por un propósito, por un sueño, por un negocio, por algo mejor. Personas que un día creyeron quizá también por su familia. Sabe que cada uno de nosotros tenemos familiares que sabemos que Dios quiere rescatar. ¿Cuántos se identifican conmigo? Y ahí donde están saben que Dios quiere rescatar. Es más, levanta tu mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí hay familias, Señor, que creen, que piensan que sus hijos, que sus nietos, que sus parientes, que sus familiares, ya no volverán, ya no regresarán a ti, Padre. Pero tú eres un Dios que donde parecería que todo estuviese muerto, donde ya no hay señales de vida, donde ha quedado puro humo, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú soples sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros matrimonios, y que en tu nombre, Señor, cuando nadie podía dar nada por ellos, cuando nadie pensaba, ahí un arbusto seco, o quizá una persona que no tiene mucho potencial, que no tiene mucho llamado, se acerca a ellos y les recuerda que hay un Dios que les ama, que hay un Dios poderoso que los quiere cambiar y que los quiere salvar. Señor, glorifícate en estos tiempos. Despierta, Señor, como despertaste el corazón de Moisés a través de una zarza, de un arbusto seco. De pronto nos sentimos en desiertos y pensamos también como ellos, ¿cuándo vamos a salir de esta situación? Yo quiero decirte, Dios tiene un tiempo para todo. ¿Lo escuchaste? Dios tiene un tiempo para todo, porque Dios es especialista en encender corazones. Lo que me llama la atención de este pasaje de Moisés es que no fue que Moisés hubiese estado ayunando 40 días. Hasta ese tiempo no lo había hecho todavía. No fue que Moisés hubiese estado de repente con una hambre, con un deseo de Dios. Me quiero atrever a pensar, y esta es mi convicción personal, que ya Moisés no quería nada con Dios, que ya Moisés había perdido toda la esperanza.
Ya habían transcurrido 40 años más. Y créame, 40 años son suficientes para desanimarnos. 40 años pueden ser suficientes para hacernos tirar la toalla. Pero yo quiero decirte que también 40 años simbolizan un fin de una tragedia, un fin de un estancamiento, un fin de un periodo de desánimo, un fin de un desierto. Por eso estoy aquí para recordarte que en tu vida hay un fin, que hay un periodo ya de vencimiento, donde Dios está expectante, donde Dios está esperando, donde Dios está viendo y está diciendo: este fulano, Esperancejo y sutano creen que ya su vida acabó, creen que ya su matrimonio se rompió, creen que ya su familia ya no tiene solución, que sus finanzas ya no se recuperarán más, que su negocio ya no responderá. Pero Dios tiene un tiempo, amén. Y en ese tiempo Dios envía un ángel y enciende ese fuego. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Una oportunidad que tuvieron Héctor y Linet, que está aquí, Mario y Joana. Todavía me recuerdo aquel marzo cuando ellos comienzan su negocio. Hacen la apertura y hay una expectativa y gente hablándoles palabras proféticas. Esto va a crecer, esto va a despegar y gloria a Dios y todo. Y creo que la verdad, esas palabras venían de Dios. Lo interesante es que Dios tiene un propósito para cada uno y un tiempo particular para manifestar todo lo que Él ha hablado en nuestras vidas. Pero transcurrió aproximadamente más de un año. Y en el año, si no me equivoco, a finales del año del 2021, por ahí como en el mes de noviembre, ellos ya estaban literalmente considerando tirar la toalla. Abandonar un sueño, un negocio, un propósito que Dios había puesto en sus corazones. Obviamente el momento no era fácil, era uno de los más difíciles de su negocio. No miraban luz, había tinieblas, solamente oscuridad. Yo me recuerdo aquella tarde, porque de una manera nosotros siempre les hemos dicho: aquí estamos, cuenten con nosotros, estaremos orando por su negocio. Y me llama Linet con su angustia, con su desesperación, esperando definitivamente una palabra de Dios a través de mí, que les alentara, que les animara en ese momento. Y yo fui sincero, fui muy honesto, porque hay que también aprender a que si no tienes algo de Dios, no lo digas, ¿verdad? O que no te inventes cualquier cosa. Y yo le dije a Linet, discúlpame, hoy sí no sé qué decirte, porque entiendo que ustedes están en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Ellos lo habían puesto todo, lo habían invertido todo, no les quedaba absolutamente nada. Y yo no iba a salir con una palabra así muy fresa y decirles: ¿saben qué? Esto les dice Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. No, porque aún en momentos como estos entiendo que Dios tiene tratos personales, como lo estaba haciendo con ellos. Pero sí les dije algo en aquella tarde, y no sé si se recuerdan. Miren, ahorita yo no puedo darte una palabra fresca de Dios, pero sí te puedo recordar una palabra que ya Dios les habló. Y que si Dios les habló y lo que ustedes comenzaron es de Dios, Dios se glorificará en estos momentos, en la etapa más difícil de su negocio. Dios se moverá y se manifestará. Y yo les dije: si esto fue de Dios, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo? Yo no sé, porque tampoco tenemos, los seres humanos no tenemos las respuestas a veces a nuestras situaciones, ¿sí o no?
A veces no sabemos qué hacer, la tenemos toda, no. Pero sí tenemos un Dios que es poderoso y que conoce todo. Y Él ve el comienzo, pero también Él ve el fin. ¿Y sabes cuál es lo hermoso de un sueño, de un propósito, de un negocio, de algo que Dios pone en tu corazón iniciar? No es como comienzas, sino como terminas. Amén. Porque puede ser que en el camino habrá tropiezos, habrá momentos donde vamos a gemir y vamos a llorar, pero estará Dios ahí presente para levantarnos y no dejarnos tirados en la lona. Ese es el Dios a quien servimos, iglesia. Ese es el Dios que nos ama con un amor profundo, un amor que no tiene límites. Y para ir cerrando con esto, quiero decirte que cuando algo muere en nosotros, es donde Dios comienza a vivir. Cuando algo que para nosotros ya ha sido muerto o destruido, Dios es especialista a volverlo a revivir. Y tenemos en la palabra un ejemplo más, que es el ejemplo de Pedro, el discípulo de Jesús. Conocemos muy bien la historia, no vamos a ir a esa escritura, pero sí quiero narrarte un poco lo que aconteció. Porque cada uno de nosotros nos vamos a identificar con su historia, con su vida. Pedro había sido uno de los discípulos más fieles de Jesús. Quizá uno de los más prometedores de la pandilla. Es muy probable que muchos pensaron que Pedro sería el sucesor de Jesús. Era un hombre fiel, un hombre dedicado, un hombre osado, entregado a las cosas de Dios. Mas sin embargo llegó el momento de la prueba, y antes de morir, e incluso en los momentos más difíciles, él le había asegurado a su maestro que no lo negaría. Aún en medio de la prueba, él todavía decía: Señor, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Mas sin embargo, viene el momento, Jesús muere, y con la muerte de Cristo muere también él. Mueren sus sueños, mueren el llamado, y muy pronto olvidó lo que había experimentado con Jesús. Si como Jeremías hubiese recapacitado, hubiese analizado en su corazón las obras que él había visto con sus propios ojos, no solamente personas siendo sanadas, pero personas resucitadas. Pedro miró también milagros poderosos. Él mismo caminó sobre el mar. Uno podría pensar: ¿cómo es posible que una persona que caminó sobre el mar en un momento creyendo que tenía todo el poder y la capacidad, él se olvidó de eso? Pero ¿cómo se olvidó también que Jesús había sanado a su suegra? Eso no se puede olvidar, porque a lo mejor era una pesadilla continua. Algunos creen que fue la razón por la que Pedro negó a Jesús, pero eso no lo creo yo. Definitivamente Pedro abandonó el camino, abandonó el propósito, abandonó el sueño y volvió a su antigua manera de vivir, creyendo que todo había terminado. Y una vez más, para que nos recordemos de algo que aconteció en la vida de Moisés. Cuando Pedro regresa a su antigua manera de vivir, es interesante que él no apartó 3 días para ir a ayunar o 10 días para estar a solas con el Señor. No. Recuerde que para Pedro ya su Señor había muerto. Para Pedro ya no había esperanza alguna. Literalmente él había tirado la toalla.
Él había abandonado el llamado. En Pedro ya no había ninguna señal de vida. Pedro ya no tenía ni siquiera un centímetro de esperanza en su corazón. Pedro lo había perdido absolutamente todo. Pero cuando todo termina es cuando Dios comienza. Y eso es lo hermoso de Dios, que cuando nosotros morimos, Él comienza a vivir. Cuando todo está acabado, en el plan de Dios apenas está comenzando. Así es de que yo no sé en qué etapa del camino te encuentras en esta mañana. No sé si ya vas adelantado o apenas estás comenzando. O quizá ya estás terminando, pero no te das cuenta que al otro lado de la puerta te está esperando el Señor. Te está esperando el Dios que sigue creyendo en ti a pesar de tu duda, de tu incredulidad y a pesar de lo que puedas hacer. Si puede venir Ryan, por favor. Lo que más me llama la atención de Jesús en personas quebradas, en personas que aparentemente ya no tienen una oportunidad más, es que aún así Él se acerca a nuestras decepciones. Quizá cuando otros te rechazan y ya no ven nada en ti, Dios aún todavía sigue creyendo por ti. Él se acerca a tus decepciones, a tus desánimos. Él se acerca a nuestras barcas vacías, porque así estaba Pedro, vacío dentro de sí. Él se acerca a nuestra propia condición y ahí, en esa situación, Él comienza a soplar. Pero Jesús comienza con algo interesante. Él comienza soplando un fuego que está preparando para alimentar una hambre de un discípulo que conoce muy bien. Y esto es lo maravilloso de Dios, es que Él nos conoce exactamente dónde estamos, qué pasamos, qué vivimos. Jesús sabía que aparte del desánimo y de la frustración y de la muerte de su fe de Pedro, también tenía hambre, porque se había ido a pescar y ya no estaba pescando nada. Me llama la atención que Jesús no solamente llena nuestros corazones, nuestros vacíos espirituales, pero también Él nos invita a lonchar con Él. A mí me gusta ir a lonchar. Así es de que si alguno de ustedes Dios toca el corazón en esta tarde después del servicio, soy materia dispuesta. Habrá algunos de ustedes que quiera llenar mi estómago con esta hambre que estoy pasando. Pero es que así es Jesús. Porque es que muchos de nosotros lo hacemos muy espirituales, gloria a Dios. Es que era un fuego espiritual, gloria a Dios. Los peces eran bajados de ultratumba y no. Eso es solamente para que nosotros reconozcamos que a Jesús no se le pasa absolutamente nada. Que Jesús se acerca hasta las orillas de nuestros temores, de nuestras inseguridades y de nuestras flaquezas. Y ahí una vez más Él se inclina. Se inclina y se sienta alrededor de
de una fogata y de una comida y los ve. Y entonces les dice: hey, ¿han pescado algo? ¿Qué? Pero tampoco se preocupen, porque yo acá tengo lo que necesitan. Y Pedro, como que cuando escucha la voz de Dios, sin buscarlo, sin haber sido ayunar 40 días. Ahora, esto no quiero que lo interpreten como que entonces ya no vamos a ayunar, ya no vamos a orar, ya no vamos a hacer estas cosas que necesitamos hacer. Claro que sí, iglesia, claro que sí, hermanos. Pero yo quiero describirte la historia tal y como es en la vida de Pedro, que entendamos que literalmente Pedro estaba muerto, pero que Jesús se acercó con su gracia, su misericordia, y le extiende la mano y lo levanta. Y no solamente lo levanta, pero transforma sus fracasos en victoria. Y Pedro, a partir de ahí, se convierte en una de las personas que más ha impactado nuestra fe cristiana. Pedro, uno que ya había muerto literalmente, alguien que ya no tenía esperanza, alguien que ya para él se había terminado todo, se había acabado todo, tiene un encuentro con el Dios de nuevas oportunidades. Por eso yo no sé cómo te encuentres en esta mañana. Si has dejado de creer, si has dejado de soñar, si tu fe no es tan grande o no es más allá de un grano de mostaza, Jesús tiene la capacidad de soplar a tu vida una vez más aliento y despertarte y encender ese fuego en tu corazón que se ha apagado por las circunstancias. En esta mañana yo quiero recordarte, si Dios ha hablado algo a tu vida, si Dios ha recordado cuánto Él tiene y quiere hacer en ti y en tu familia, hoy quiero invitarte a que te pongas de pie allí donde estás. Ponte de pie, porque de cierto quiero recordarte en este día que Dios está corriendo hacia ti, que de pronto ya no hay fuerzas en ti para moverte más hacia adelante. Pero eso es lo maravilloso de Él, que Él se acerca a nosotros. De hecho, Él se acercó del cielo a la tierra para mostrarnos su amor, para mostrarnos su gracia, para decirnos a nosotros, gente quebrada, personas desahuciadas, personas sin fe, personas sin esperanza, como Elmer y Auri, Dios tiene un propósito. Así como un Ismael que vivía como un homeless en los parques de Los Ángeles, un Ismael que no sabía, que no creía que Dios tenía un propósito para su vida, un drogadicto, un borracho, y lo digo con toda libertad, confianza, porque sabemos que así fue su vida, pero eso fue solamente una historia de un pasado. Hoy vemos a un Ismael renovado, sirviendo a Dios con todo su corazón. A un Manuel que un día salió, ya se me fue de aquí, a un Manuel que un día salió de su Guatemala con el sueño que cada uno de nosotros salimos. Unos salimos de una forma, unos salimos de otra manera, pero siempre salimos buscando algo mejor. Y habiendo vivido un par de años en México, en la ciudad de Mexicali, hasta parecía mexicano cuando yo lo conocí, quizás sin un potencial o una capacidad, pero dice Alma, pero yo me lo conchavié. Yo lo encontré acá desamparado, triste y sin nada. Y la realidad es que así llegó un Manuel acá a California, pero conoce a Cristo Jesús, amén. Y no solamente su vida es salvada, es perdonada, pero Dios comienza a depositar en Manuel sueños, comienza a depositar en Manuel capacidades
quiero decirles, y no para vanagloriarse, sino para que entendamos cómo Dios restaura. Este muchacho, sin haber estudiado arquitectura, sin saber qué consiste en planes y todo eso, él está haciendo trabajos de arquitecto. Y él me enseña números que yo me quedo perdido. Y le digo, ¿y cómo aprendiste esto? ¿A qué escuela fuiste? ¿O quién te dio esta capacidad, esta habilidad? Él dice, solamente Dios me la pudo dar. Dios me dio la gracia, Dios me dio el favor, Dios me dio la misericordia y me levantó de ese lugar. Pero ellos son solamente un par de personas que yo podría enumerar, porque cada uno de nosotros tenemos una vida, tenemos una historia. Pero si de repente en el camino, en la trayectoria, cosas han acontecido en tu vida, has permitido, quizá el enemigo, quizá las circunstancias te han robado esa fe, esa esperanza, ese sueño, ese anhelo, ese deseo de lograr y de crecer y de seguir hacia adelante. Hoy yo quiero invitarte, estás en el lugar correcto. Levanta tus manos allí donde estás.